Hola, en este video voy a explicar mi base de datos de repo. Una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí de manera estructurada. Lo primero que vamos a hacer es abrir la base de datos. Como podemos ver, aquí ya tenemos varias tablas. Una tabla es una estructura con campos y registros donde se guardan los datos. Un campo es la unidad mínima en una base de datos y un registro es el conjunto de campos con un mismo tipo de información, el cual se identifica con una clave principal. Como podemos ver en esta tabla de objetos, esto es lo que vendría siendo un campo y esto es un registro. Aquí podemos ver todos los campos con sus nombres y si nos vamos a la vista de diseño, como podemos ver aquí tenemos todos los nombres de los campos y los tipos de datos. El tipo de dato indica el tipo de contenido que puede contener este campo. El campo ID es de tipo autonumeración porque hace que los números sean diferentes en cada registro y es la clave principal. Una clave principal es un campo con información que no se repite. El campo nombre es de tipo de texto corto porque se puede introducir texto. Aquí como podemos ver, imagen es dato adjunto para poder introducir la foto del objeto y esta también nos ayuda a que se vea dentro de los formularios de los cuales hablaremos más adelante. Descripción es de texto largo, ya que va a almacenar textos muy grandes. Si tuviéramos alguna fecha, esta sería de tipo fecha y hora, porque va a guardar fechas exactas. Ahora veamos un ejemplo desde el diseño de tabla. Entonces nos vamos a crear y diseño de tabla. Creamos una tabla nueva. Ahora vamos a escribir ID y le vamos a poner en tipo autonumeración. Es recomendable escribir los nombres con minúsculas y sin caracteres especiales o espacios. Ahora lo seleccionamos como clave principal, ya que va a ser el que identifique al registro. Agregamos un campo de nombre al cual le vamos a poner texto corto. Y vamos a editar las propiedades del campo. Las propiedades de los campos son características con las que podemos modificar cada campo. Las propiedades son tamaño, formato, máscara de entrada, valor predeterminado o si es requerido o no. En este campo vamos a ponerle un tamaño de 20 caracteres y lo vamos a marcar como requerido. Hacemos lo mismo con apellido materno. También le ponemos 20 y requerido. Y con apellido paterno, texto corto, 20 y requerido. Ahí, requerido. Vamos a escribir ahora fecha de nacimiento y este lo vamos a asignar como tipo de dato fecha y hora. En propiedades vamos a ponerle formato fecha corta. Ahora vamos a añadir un teléfono. Agregamos teléfono, le ponemos tipo de texto corto, dado que se va a agregar una máscara de entrada. La máscara de entrada es una herramienta que nos sirve para especificar cómo se tiene que introducir los datos al campo. En este caso de máscara de entrada le vamos a poner y damos la tabla y podemos irnos a vista hoja de datos. Como vemos aquí, ya podemos empezar a llenar los registros. Si por ejemplo ponemos que se llama, no sé, Jesús Salinas González, su fecha de nacimiento el 14 de septiembre del 2007
Y ahora vamos a poner que su teléfono sea este. Como podemos ver, aquí ya está la máscara de entrada tal como la pusimos. Y así podemos seguir agregando más registros. Ahora les voy a explicar mis relaciones. Localidades a tipo de localidades es de uno a muchos porque una localidad solo tiene un tipo de localidad, pero el tipo de localidad puede tener muchas localidades. Valiosos a localidades es uno a muchos porque una localidad puede tener muchos valiosos, pero ese valioso solo puede estar en una localidad. Tamaño objeto a valioso es uno a muchos porque los valiosos solo pueden tener un tamaño, pero ese tamaño incluye muchos objetos. Tipo de objeto a objeto es uno a muchos porque un objeto solo tiene un tipo de objeto, pero este tipo de objeto puede incluir muchos objetos. Enemigos a categoría de enemigos es uno a muchos porque cada enemigo pertenece a una sola categoría y cada categoría la pueden tener muchos enemigos. Enemigos a tipo de orbe es uno a muchos porque cada enemigo tiene un solo orbe, pero ese tipo de orbe lo pueden tener muchos enemigos. Enemigos a tipo de detección es muchos a muchos porque un enemigo puede tener más de un tipo de detección y ese tipo de detección lo pueden tener muchos enemigos. Y aquí, como podemos ver, ya nos empezamos a encontrar con las tablas intermedias. Las siguientes que tenemos, que son de muchos a muchos, como pueden ver, vendrían siendo esta de partidas, que tenemos que partidas enemigos es muchos a muchos, porque una partida tiene muchos enemigos y muchos enemigos pueden estar en muchas partidas. Partidas a objetos es muchos a muchos, porque una partida puede tener muchos objetos y muchos objetos pueden estar en muchas partidas. Partidas a valiosos es muchos a muchos porque encuentras muchos valiosos en muchas partidas y en muchas partidas pueden estar esos valiosos. Partidas a localidades es muchos a muchos porque por partida puedes tener muchas localidades y esas localidades te salen en muchas partidas. Ok, ahora sí que ya tenemos listas nuestras relaciones, podemos introducir datos en las tablas, lo cual podemos hacer directo en vista de hoja de datos, como ya se había mostrado anteriormente, o podemos hacer formularios para llenar la información de forma fácil y rápida para el usuario. Podemos hacer el formulario desde diseño del formulario o con el asistente para formularios. En este caso vamos a utilizar el asistente para formularios. Vamos a seleccionar una tabla, en este caso está bien la de valiosos, y vamos a pasar los datos que querramos poner. Mm, Ahí está, le damos a siguiente y podemos escoger la distribución que querramos ponerle. En este caso lo vamos a dejar en columnas y le podemos poner un nombre. Le vamos a poner valiosos formulario. Y aquí, como ya vemos, tenemos el formulario hecho. Podemos irnos a la vista de diseño y empezar a acomodarlo como queramos. Podríamos irnos a formato, ponerle algún color de fondo a cada parte, o podemos seleccionar todo el formulario, le podríamos poner una imagen de fondo, podemos hacerle mucho de lo que queramos realmente. Aquí podríamos cambiar el tipo de letra, podemos ponerle esta, el color, etcétera, etcétera. Ahora vamos a crear un formulario desde cero. Vamos a cerrar en este caso no lo voy a guardar porque ya tengo uno. Y vamos a irnos a diseño del formulario. Como vemos, aquí tenemos el formulario solo y lo podemos ajustar hacia donde queramos.
Vamos a agregar los campos desde agregar campos existentes que tenemos aquí, mostrar todas las tablas y vamos a seleccionar la tabla. Vamos a ponerlo de enemigos, por ejemplo, y hacemos doble clic sobre el campo que querramos seleccionar. De esta manera ya tendríamos un formulario también hecho muy simplemente y lo podemos acomodar como nosotros querramos, ya que pues lo estamos haciendo desde cero. Ahora que ya tendríamos nuestro formulario completo, podríamos empezar a llenar los registros. Esto lo podemos facilitar aún más con los cuadros combinados, que en este caso para agregarlos, como vemos aquí tenemos todo esto y aquí estaría el botón de cuadro combinado. Aquí está el botón de cuadro combinado, lo seleccionamos, lo ponemos, como vemos está con el asistente para cuadros combinados. De aquí vamos a ponerle la primera opción. Después de esto vamos a buscar la tabla con el campo que queremos agregar. Supongamos que queremos agregar la categoría del enemigo y vamos a pasar la categoría siguiente, siguiente y vamos a poner que se guarde en el campo categoría. Vamos a poner que se guarde en el campo categoría. Ahí está. Le damos a siguiente, le podemos poner un nombre y finalizamos. Aquí como vemos ya quedaría nuestro cuadro combinado, el cual también le podemos cambiar el nombre y le podemos poner el nombre de categoría y este actuaría como un cuadro combinado en el cual nos muestra la información dentro de otra tabla que también se almacena en esta. Ahora, si nos vamos a vista de formulario, podemos ver cómo aquí podemos seleccionar la categoría de nuestro enemigo. Dentro del formulario también podemos añadir un subformulario. Ahora lo que sigue sería hacer un subformulario. Para esto volvemos a la vista de diseño dentro del formulario. Nos vamos a ir a subformulario o subinforme. Aquí podemos calcular qué tanto espacio creemos que va a usar nuestro subformulario y proseguimos a ponerlo. Ahora le vamos a dar a usar tablas y consultas existentes. Siguiente, en este caso vamos a utilizar la tabla de detección enemigos y vamos a poner el tipo de detección y el enemigo. Siguiente, vamos a poner que mostrar detección de enemigos para cada registro usando ID de enemigo. Ok, aquí ya tenemos su formulario de detección de enemigos. Finalizar. Y si nos vamos a vista de formulario, aquí ya podemos ver que nos muestra estos dos campos como si fuera un formulario aquí en chiquito dentro. Ya vemos que el tipo de detección es 1 y que pues es el enemigo 1 y así nos iríamos con todos. El enemigo 2 tiene tipo de detección 1 y 3 y así sucesivamente. Una vez que tenemos los formularios podemos llenar la información, pero para poder registrar fácilmente hay que crear botones para moverse entre los registros, guardar y eliminar registros. Para eso vamos a un formulario y nos vamos a la vista de diseño como vemos aquí. Vamos a irnos en diseño y vamos a seleccionar botones. Lo ponemos, por ejemplo, aquí, ajustamos el tamaño y ahora vamos a darle a abrir. En navegación con registros podemos utilizar alguno de estos. En este caso vamos a poner ir al último registro como primero. Aquí nos permite agregar nuestra propia imagen o utilizar una de estas.
Vamos a dar la siguiente, finalizar. Y aquí como vemos ya tenemos nuestro primer botón que lo podemos acomodar aquí por ejemplo. Y ahora vamos a crear otro botón, el cual le podemos poner... Ahora vamos a crear otro botón. A este botón le vamos a poner ir al registro siguiente, siguiente, también la imagen que nos da por predeterminada. Y aquí tenemos el botón. Podemos poner otro acá, en el cual nos lleve al registro anterior, finalizar, lo acomodamos y podemos poner otro último aquí que nos lleve al primer registro, finalizar. Ok, vamos a irnos a la vista de formulario y como vemos, si funcionan los botones. Esto nos lleva al primero, si avanzamos al primero, al último, y ahí está. Muy bien. Una vez con los formularios hechos y con la información, necesitamos empezar a hacer consultas para poder hacer posteriormente los informes. ¿Qué es una consulta? Bueno, una consulta es un elemento que permite mostrar datos de la tabla de modo que cumplan los criterios que le indiquemos. Para crear una consulta vamos a irnos a crear y a diseño de consulta. Nos aparecerá esta ventana en donde vamos a seleccionar la tabla de donde sacamos los datos. En este caso sería la tabla de enemigos y las tablas que están relacionadas a ella. O sea, vamos a ponerle tipo de detección, detección enemigos, categoría enemigos y tipo de orbe. Creo que esas serían todas. Lo acomodamos un poco para que no se vea tan raro. Bueno, ahí está, se entiende mejor que antes. Ahora vamos a agregar los campos haciendo doble clic en ellos, como el ID del enemigo, el nombre, el apodo, la vida, el daño, el tipo de orbe, la categoría y la imagen. Y también vamos a añadirle el tipo de detección. Ok, ya que tenemos todos los campos ordenados, vamos a irnos a vista de hoja de datos y como podemos ver aquí ya tenemos todos los enemigos y los que salen más de una vez es porque tienen más de un tipo de detección. Ahora vamos a regresarnos a la vista de diseño y vamos a poner en la parte de abajo los criterios. Aquí como podemos ver dice criterios y podemos poner en el que querramos. En este caso para el ejemplo vamos a ponerlo por ID. Abrimos corchete y podemos poner algo como escribe el ID del enemigo. Y ahí está. Y ahora ya que le damos a ejecutar, podemos ver que aquí nos pregunta por el ID del enemigo. Vamos a ver cuál es el 5. Y aquí tenemos el spewer, que aquí tenemos toda su información como podemos ver. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo también desde esta misma consulta para que vean cómo es que funciona. Quitamos este criterio y vamos a poner dos criterios en este caso. Por ejemplo, que la categoría sea baja y que la vida sea 150.
Ahora sí, ya vemos aquí que son de categoría baja y tienen vida de 150. Como podemos ver, pues ya nos muestra todos los registros de la tabla de enemigos y todas las relacionadas que pusimos. Bueno, ahora sí, una vez hechas estas consultas, vamos a guardarla. Consulta baja 150. Aceptamos. Y con estas podemos hacer los informes. Un informe es un elemento que muestra la información de forma impresa. Podemos hacer un informe de dos formas. Podemos seleccionar la consulta y simplemente hacer clic en informe. Y como ven, se nos generará un informe simple. Podemos modificarlo a nuestro gusto desde la vista de diseño. Podemos, por ejemplo, quitar esto de la fecha. Podemos quitarlo de aquí abajo de la página. Podemos cambiarle esto. Y podemos modificar prácticamente todo lo que tenemos aquí. Pero también lo podemos hacer desde asistente de informes. Para esto vamos a irnos a asistente para informes. Aquí ponemos la consulta y en este caso le vamos a dar a todo. Ahí, vamos a pasar todo. Siguiente, siguiente, um, siguiente, siguiente. Aquí también podríamos elegir la distribución. Siguiente. Y podemos darle a modificar diseño del informe para poder cambiar el informe a como nosotros querramos. Le vamos a dar a finalizar. Como podemos ver, aquí nos muestra lo que viene siendo la pestaña vista de diseño dentro del informe. Y podemos hacer lo mismo, le podemos agregar una imagen de fondo, como por ejemplo esta, y podemos ajustar la imagen para que esté bien en toda la pantalla. Le podemos quitar esto de abajo. Y ahora supongamos que ya tenemos el diseño así. Vamos a irnos a la vista de informe. Y aquí ya tenemos todo esto. La imagen, el nombre, el tipo de detección, etcétera, etcétera. Ok, cerramos. Y lo siguiente sería hacer botones que nos pueden llevar a toda la base de datos de forma sencilla y práctica. Para esto vamos a utilizar las macros. Las macros son un conjunto de operaciones o acciones que podemos ejecutar simultáneamente. Un ejemplo de una macro podría ser, supongamos, esta que tengo aquí, que lo que hace, si la vemos desde vista de diseño, es que abre el formulario principal en vista de formulario y con el nombre lo que hace es que se ejecuta automáticamente al abrir la base de datos. Los botones de igual forma funcionan con macros, pero estas no se muestran directamente aquí, sino que están integradas dentro del botón. Si me voy, por ejemplo, aquí a vista de diseño, este es un botón y aquí podemos apreciar que tiene una macro incrustada al hacer clic. También podemos ver el ejemplo de esta macro que me lleva a otro formulario. Ok, vamos a hacer uno desde cero. Supongamos que dentro de este formulario queremos poner otro botón. Nos vamos a ir a la vista de diseño, ponemos un botón y supongamos que quisiéramos hacer algo distinto a esto. Nos podemos ir aquí al hacer clic dentro de la hoja de propiedades del botón y ahora vamos a seleccionar generador de macros. Le damos a aceptar, eso fue dentro de los tres puntitos que sale al lado del botón. Y aquí vamos a poner
a una consulta de... bueno, más bien que abra otro formulario. Aquí tenemos abrir consulta, abrir formulario, abrir informe. Queremos que abra un formulario, supongamos. Y aquí podemos escribir el nombre del formulario. Vamos a poner, por ejemplo, este que creamos hace rato. Valiosos formulario. Ahora, al darle a ejecutar, se guarda y ya está. Vemos cómo sí funciona. Cerramos, guardamos, cerramos. Y ahora al momento de que nos vayamos a la vista de formulario de aquí, si hacemos clic, podemos ver que nos lleva al formulario que pusimos. Y funciona correctamente. Por último, les mostraré cómo hacer un formulario de navegación para poder ordenar nuestro trabajo y que se vea más bonito y limpio, además de que nos funcione para poder manejar todo desde este formulario base. En este caso se los voy a mostrar el primer ejemplo desde un formulario en blanco y otro con uno que ya tengo. Lo primero que vamos a hacer es que aquí ya tenemos nuestro formulario, nos vamos a ir a crear. Y desde navegación podemos poner alguna de estas pestañas, supongamos que queremos esta. Entonces, aquí como vemos pues está el formulario, vista de diseño. Y este va a ser el formulario que vamos a estar utilizando. Para añadir estos formularios tenemos que irnos a la vista presentación y de aquí los vamos a arrastrar. Y arrastramos el formulario que querramos poner. Aquí como vemos ya se están poniendo nuestros formularios. Y este también podemos decorarlo. Podemos poner, de hecho podría poner este al inicio, que es el principal, nada más para ponérselos de ejemplo. Vista de diseño. Y a este vamos a ponerle esta imagen de fondo. Aquí vamos a ponerle que esté sin relleno, que tampoco tenga contorno. Y ahora sí, si lo vemos aquí, aquí tenemos nuestros formularios y podemos navegar prácticamente dentro de este. Bueno, esta es una de las maneras. La otra manera vendría siendo que tengamos un formulario como este, el cual tenemos diferentes botones que cada uno nos lleva a los diferentes formularios que ya teníamos hechos anteriormente. Y pues bueno, eso vendría siendo todo. Como este formulario ya lo tenemos hecho, que es nuestro formulario principal, pues no lo guardamos, pero si lo estuvieras haciendo, en este caso lo tendrías que guardar. Y por mi parte es todo, espero que les haya gustado el video y que les sirva en la creación de sus bases de datos en Access. Muchas gracias.